Hola, Dios me los bendiga. Bienvenidos a la clase número 57. Gracias a nuestro Señor. Hoy vamos a estar viendo un capítulo muy interesante acerca de el pecado de David y Betsabé. Así es que prepárense y vamos a entregarle este hermoso tiempo a nuestro Señor. Vamos a comenzar, vamos a presentarle nuestra clase del día de hoy a nuestro Señor, como siempre lo hacemos, dándole gloria y honra, ¿verdad?, a nuestro Señor por el día maravilloso que nos ha regalado, por habernos dado una nueva oportunidad de poder respirar, de poder levantarnos, una nueva oportunidad de poder hacer las cosas bien para Él, de poder vivir un día conforme a su voluntad. Así es que ahí donde estás, cierra tus ojos y meditemos un poquito en esa gracia, en esa misericordia que el Señor nos regala y nos otorga toda la mañana. Padre, te bendecimos, Dios poderoso. Te adoramos, Padre Santo. Bendecimos tu santo nombre, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres digno de toda alabanza, oh Rey. Gracias, Padre Santo. Gracias porque tu amor y tu misericordia nos alcanzó en esta mañana, Señor. Porque dice tu palabra que grandes y nuevas son tus misericordias cada mañana, Padre Santo. Y este día, Señor, tú nos has dado una nueva oportunidad, Señor, para servirte, Señor, para adorarte, Señor. No de labios, Señor, sino con nuestro corazón, Padre Santo. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre Santo, ministranos, Señor, con tu espíritu. Que podamos ser ministrados de una manera poderosa y maravillosa por el poder de tu Espíritu Santo. Toca, Señor, cada corazón, cada vida. Oh Rey de Gloria. Dirige cada palabra que digamos, Señor. Padre, ayúdanos a llevar todo pensamiento, Señor, cautivo en obediencia a ti, a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día a poder hacer, Señor, las cosas que nos convienen, Señor, las cosas que te agradan a ti, Padre amado. Oh, Señor, tú eres digno de alabanza. Si hay alguno enfermo, sánalo, Señor. Si hay alguno desesperado, Señor, dale paz, Señor. Trae paz, Señor, a las vidas, trae paz a los hogares, trae unidad, Señor, a las familias, Padre. Padre Santo, para tu gloria y tu honra, Señor, te presentamos esta clase, Señor. Dirige, Señor, cada uno de las cosas que vamos a decir en este día, que vamos a hablar en tu nombre, oh Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, vamos a seguir la secuencia de los capítulos que estábamos ya viendo, pero como nos vamos a enfocar bastante o un poquito más en la historia de David y Betsabé, porque es un capítulo bastante importante, porque ahí, ¿verdad?, se ve cómo David cae de la gracia del Señor. Recordémonos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo dice la palabra, pero eso no le excluía, ¿verdad?, de que fuera un ser humano como tú y como yo, para que cometiera errores, que tuviera sentimientos, que tuviera pasiones, que tuviera deseos de la carne, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos un poquito más en eso. Por esa razón vamos a solamente tocar por encima los capítulos 8 y 9 de Segunda de Samuel. Y en el capítulo 8 el encabezado dice: David extiende sus dominios. ¿Y qué es lo que habla ahí? Bueno, ahí nos da un recuento de algunas batallas que peleó David con su ejército, con el ejército de Israel. Y algo bien importante que dice en ese capítulo de la palabra es que donde quiera que David iba, el Señor le daba la victoria, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que David se hizo de gran botín, ¿verdad? Porque donde iba a conquistar, pues obviamente todos los tesoros de esos lugares donde iba a conquistar, pues los traía, ¿verdad? Como parte del botín, ¿verdad?, de guerra. Y también estas batallas y estas victorias le dieron mucha fama a David, por decirlo de una manera. Fama en el sentido de que todos los pueblos alrededor lo conocían, sabían quién era David, ¿verdad? Sabían que Dios estaba con David. ¿Ok? Entonces, prácticamente eso es lo que se resume en el capítulo 8. Ahora, en el capítulo 9, ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Y lo habíamos recordado, ¿verdad? Que David había hecho un pacto con Jonatán, el hijo de Saúl. Eran entrañables amigos, ¿verdad? Compañeros de guerra también. Y
vimos cómo, ¿verdad? Pues lamentablemente Jonatán murió al lado de su padre, luchando al lado de su padre Saúl, pero a Jonatán le quedó un hijo y este muchacho se llamaba Mefiboset. Y pues en el capítulo 9 nosotros encontramos la historia de cómo David cumplió la promesa que había hecho a Jonatán. Vamos a recordar un poquito lo que ellos hablaron con Jonatán en primera de Samuel capítulo 20. Vamos a regresar atrás, el versículo 14 al 15. Vamos a ver solamente estos dos versículos para poder recordar un poquito acerca de qué se habló ese día, que ellos dos hablaron y que ellos dos prometieron, ¿verdad? Cómo ellos se comprometieron el uno con el otro. Dice, y este es Jonatán hablando, dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y esto era precisamente, ¿verdad?, lo que estaba, lo que iba a hacer ahora David con el descendiente de Jonatán llamado Mefiboset. Vamos a leer. Dijo David, estamos en 2 Samuel capítulo 9, y dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Fíjese, preguntó, ¿verdad?, si había quedado alguien, un descendiente de la casa de Saúl. Ahora él no preguntó, ¿es hijo de Jonatán? ¿Es nieto? ¿Es hijo de Saúl? Simplemente preguntó si había quedado algún descendiente, sin importar cuál de ellos fuera, ¿verdad? Y precisamente, ¿verdad?, había quedado este hijo de Jonatán, su amigo. Y dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Y dijo David, Mefiboset. Y él le respondió, he aquí tu siervo. Entonces vemos que David lo mandó a llamar, ¿verdad? David mandó a llamar, de ahí me brinqué al verso, creo que al verso 7, ¿verdad? Pero David mandó a llamar a este muchacho llamado Mefiboset, hijo de su amigo Jonatán, y dice que le dijo, Mefiboset, y Mefiboset respondió, heme aquí tu siervo. Y dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Si nosotros nos vamos un poquito, ¿verdad?, la historia, cómo sucedían las cosas en aquellos tiempos, cuando un rey nuevo reinaba, usualmente se mataba a todos los descendientes del rey anterior. ¿Por qué? Bueno, si no eran familia, porque, y aún siendo familia se daba. ¿Por qué? Porque al quedar algún descendiente de el rey anterior, este tenía la posibilidad de combatir, de pelear y pelear el trono, ¿verdad? Obviamente esto se daba en todas estas regiones, ¿verdad? Y no era la excepción, ¿verdad?, con David, pero David no lo hizo, ¿verdad? David no tuvo que meter su mano, sino que fue Dios quien fue cortando y cortando, ¿verdad? Pero vimos también que David, lejos de seguir esa tradición, ¿verdad?, ese sistema de matar a este muchacho, ¿verdad?, que debería haber hecho, ¿verdad?, ante la sociedad de aquel tiempo, ¿verdad?, ante el sistema de aquel tiempo, pero no lo hizo, ¿verdad? Le hizo misericordia conforme a lo que habían hablado con su amigo Jonatán. Entonces vemos aquí a Mefiboset diciéndole, ¿quién es tu siervo? O sea, ¿quién soy yo para que mires a alguien como yo, que es como un perro muerto? Imagínense. Entonces vemos también la reverencia, ¿verdad?, que este muchacho tenía y el profundo respeto que tenía para con David. Y obviamente también me imagino yo que había algo de temor, porque pues debido a lo que ya les expliqué, que era el sistema de aquel tiempo, ¿verdad?, pues pude haber pensado, me mandaron a llamar tal vez para matarme, ¿verdad? Pero no era el caso. Dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fuere de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer.
Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre de mi casa, de mi mesa, perdón. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Y Mefiboset dijo al rey: Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Ahora, estamos viendo, ¿verdad?, que este hombre llamado Siba iba a ser el administrador, ¿verdad?, de todos los bienes que David le había devuelto a Mefiboset. Pero más tarde en la historia vamos a ver un poquito acerca de cómo este hombre quiso quedarse con esas tierras, ¿verdad? Y dice: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaya, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Cuando dice aquí, ¿verdad?, que Mefiboset comía siempre a la mesa del rey, ¿verdad?, está hablando que lo era tratado como uno de los príncipes, ¿verdad?, como uno de los hijos del rey. Así lo trataba David a este muchacho. Bueno, pasando ya al capítulo 10, encontramos las derrotas de los amonitas y sirios por el ejército de Israel. También este es otro capítulo que nos habla, ¿verdad?, de esas batallas entre los israelitas con estos pueblos vecinos, con estas tribus, ¿verdad? Entonces, no vamos a ver todo el capítulo por lo que ya les dije, pero vamos a ver un poquito lo más importante, ¿verdad? Entonces, segunda de Samuel, capítulo 10, dice las derrotas de los amonitas y los sirios. Y dice: después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegando los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David a sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad y para destruirla? Vemos aquí la buena intención de David, ¿verdad? David tenía una buena intención, quería honrar, ¿verdad?, lo que este rey había hecho con él, ¿verdad?, anteriormente, en el pasado, ¿verdad? Pero vemos que el nuevo rey que estaba a cargo, porque ya había muerto el rey, ¿verdad?, de los hijos de Amón. Entonces, este nuevo rey, al recibir, ¿verdad?, estos siervos de David, me imagino yo que los recibieron bien, pero cuando él tenía estos consejeros, ¿verdad?, estos príncipes alrededor de él, empezaron a decirle, ¿verdad?, mira, no creo que David haya hecho esto para favorecernos o para ayudarnos, sino que los mandó para que reconocieran la tierra, para que vieran si era fortificada o no, para que vieran por dónde podían entrarle, ¿verdad?, para atacarla. Y pues realmente lo convencieron, ¿verdad? No era el caso de que estos muchachos, estos hombres que David había enviado, iban por eso, ¿verdad? Pero finalmente convencieron a este rey, ¿verdad? Y miremos lo que hicieron. Dice entonces Hanún, tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. O sea, dejó expuestas sus partes privadas, por lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y dice: cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volved. Ahora, esto era un acto sumamente humillante para los israelitas. ¿Por qué? Porque rapar la barba era primeramente una violación a la ley, ¿verdad? En Levíticos 19:27 dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. También el cortarse la barba, ¿verdad?, en algunas ocasiones era señal de luto. Ok, Jeremías 41:5 dice: sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venía unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba, o sea, corta la barba, y dice, y rotas las ropas, y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar
a la casa de Jehová. Entonces era también, ¿verdad? No solamente lavar, ¿verdad? Sino cortar o romper sus vestidos era como una señal de luto, ¿verdad? Entonces habían humillado a los siervos de David. Dice, y viendo los hijos de Amón que se había hecho odioso a David, que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los asirios de Reod, y los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, y el rey de Macá, 1,000 hombres y 1,000 hombres de Istob, 12,000 hombres. Estos hombres, ¿verdad?, a los cuales David había enviado sus hombres para que los ayudaran, ahora al ver que David se había molestado por lo que ellos habían hecho, dijeron, ¿saben qué? Vamos a aliarnos con estos otros demás pueblos y vamos a irnos contra David. Pero entonces dice, cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Joab era el general del ejército de Israel y obviamente también era el sobrino de David, como ya lo vimos anteriormente. Y dice, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte del campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Son los israelitas, ¿verdad? El ejército israelí se vio en medio de dos pueblos, es decir, tenían pueblo que los iba a atacar por enfrente y también por atrás, ¿verdad? ¿Y cuál fue la estrategia? Bueno, partieron en mitad el ejército. Unos iban a pelear contra el ejército de enfrente y los otros contra el ejército que venía atrás, ¿verdad? Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Sabemos que Dios le dio y le ha dado siempre estrategias a sus siervos, ¿verdad? Y aquí algo que me llama mucho la atención, la valentía de estos hombres. Yo no sé, yo creo que cualquier hombre común se paniquearía, ¿verdad? En el momento de pensar que van a entrarle con espadas y palos, qué sé yo, a una batalla, ¿verdad? Porque la posibilidad de morir es alta, ¿verdad? Pero estos hombres eran sumamente valientes, por eso se les llama así los valientes de David. Y pues vemos, ¿verdad? Que en las palabras de Joab, ¿verdad? Que finalmente él dijo, bueno, sea lo que sea que pase, que Jehová haga lo que bien le pareciera. O sea, que nosotros estamos en las manos de Dios y Él va a hacer como bien le parezca, ¿verdad? Y dice, y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Aquí, ¿verdad? Ya nos dice que los pueblos realmente huyeron, ¿verdad? No hubo quizá ni chance de pelear. Dice, entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también de ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Y se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Sabemos, ¿verdad?, que Dios estaba con ellos en todo tiempo y en todo momento. Y entonces, pues para resumir, ¿verdad?, este capítulo, porque no lo vamos a leer todo como le dije, finalmente, al final del capítulo vemos que estas regiones, ¿verdad?, estos pueblos, al darse cuenta, ¿verdad?, de que habían sido vencidos por Israel, entonces estos enemigos de Israel negociaron la paz para con David, con Israel. ¿Ok? Hasta ahí nos vamos a quedar en este capítulo y ahora sí, finalmente vamos a entrar en lo que nos, en lo más bueno, diría yo, bueno en el sentido que nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? Porque acordémonos, la misma Biblia nos dice, ¿verdad?, que todo lo que está escrito en la palabra es para enseñanza nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros vamos y vemos, ¿verdad? Dios no esconde los errores de los hombres que le sirvieron, sino que al contrario, están escritos ahí con detalle. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender de ellos y nosotros no cometamos esos mismos errores. David y Betsabé, segunda de Samuel capítulo 11, y dice, entramos de una vez. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David vino a Joab y con él sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Ahora,
Primer detalle, David, ¿verdad? En vez de conducir a su ejército como siempre lo había hecho, de ir con ellos a la batalla como siempre lo había hecho, ahora esta vez se quedó en Jerusalén, en su casa, ¿verdad? Parece que se había acomodado a su casa, ¿verdad? A Jerusalén, a los placeres del ser rey, ¿verdad? Y dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, imagínense, ya era tarde, y David todavía estaba acostado, ¿verdad? Estaba descansando, ¿verdad? En vez de haber estado en la guerra ayudando a sus súbditos, ¿verdad? Y dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Vemos a David que se había quedado en vez de ir a pelear con su gente, ¿verdad? Y por otro lado vemos a esta mujer llamada Betsabé que estaba haciendo algo que no debió haber hecho, como lo era bañarse en público, ¿verdad? Así tanto pecó David, que se quedó en la casa, como ella, ¿verdad? Que exhibió su cuerpo haciendo que David la codiciara y finalmente pecara, ¿ok? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, Mateo 6, 22, 23, el Señor dijo, escuche lo que dijo Jesús. Lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las tinieblas mismas? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué quiere decir? Que por aquí entra lo bueno o lo malo, ¿verdad? En el término de que lo que yo vea, si yo estoy viendo algo malo, ¿verdad? Me va a conducir a hacer algo malo. Por ejemplo, la pornografía. Si yo estoy viendo pornografía, ¿a qué me va a conducir eso? Bueno, me va a conducir a hacer cosas que no debo de hacer, me van a envolver de una manera, e incluso hay gente que se vuelve hasta adicta, ¿verdad? Por darles un ejemplo de algo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de cuidar siempre lo que miramos, ¿verdad? Y también lo que escuchamos. Tenemos que nosotros analizar todo y ver todo bajo la luz de la palabra para que nosotros podamos vivir una vida, ¿verdad? Conforme a lo que le agrada al Señor. Por eso es que si hay algo tal vez que estamos viendo en la televisión y tiene escenas, qué sé yo, cosas, malas palabras, cosas que a veces pues irritan, ¿no? A veces irritan de verdad. Entonces nosotros, la obligación de nosotros es decir, no, yo no voy a ver esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a contaminar, ¿verdad? Les voy a contar un pequeño testimonio. Hace mucho tiempo, a mí siempre me han gustado los casos de investigación y de detectives, todo eso a mí me ha llamado mucho la atención. Me encanta verlos, pero no los veo. Pero yo pasé un tiempo que estaba viendo mucho cómo resolvían casos de personas desaparecidas o personas asesinadas. Y pasó un tiempo en el que yo no tenía paz. En el que todo me daba miedo, le va a pasar algo a mis hijos, están en la escuela, pero yo no estoy tranquila. En mi casa oía un ruido, siempre chequeando las puertas, que todo estuviera cerrado. Y de por sí que mi esposo a veces me dejaba la puerta sin llave, entonces eso me añadía más a como estar siempre como alerta, ¿verdad? Entonces me vine a orar y dije, Señor, ¿qué pasa? Esto no es normal, porque pues uno, ¿verdad? Conoce la paz del Señor, uno que ha experimentado la paz del Señor, cuando algo así empieza a pasar, uno sabe que algo raro está pasando y que no es normal y que hay que chequearse, ¿verdad? Entonces me fui a orar y empecé a hablar con el Señor y me empezó a ministrar el Señor. Y me empezó a ministrar que lo que yo estaba viendo estaba influenciando mis pensamientos de una manera bastante considerable y pues yo tomé la decisión basada, ¿verdad?, en lo que el Señor me ministró de no volver a verlos, ¿verdad? No les digo que es fácil dejar de hacer algo que a uno le gusta, requiere de compromiso. ¿Por qué? Porque y amarse a uno mismo también, ¿verdad? Y amar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si yo sé que algo me está destruyendo, yo tengo que tomar la decisión de dejarlo, ¿verdad? Y eso es algo
que nosotros todos deberíamos de considerar, ponernos a pensar qué es lo que me está pasando, por qué me está pasando, qué está influenciando en mi vida y siempre presentarle al Señor nuestras cargas, nuestras quejas, ¿verdad? Pero vemos ya, ¿verdad? Que aquí dice la palabra que lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces lo que nosotros vemos influencia mucho en nuestro pensamiento, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Bueno, aquí estaba esta mujer bañándose, David la vio, la codició y dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahora, esta muchacha no era pues cualquier persona del vulgo, por digámoslo así, porque el padre de Betsabé, llamado Eliam, era uno de los guerreros valientes de David. Y también esta mujer era esposa de Urías Eteo, que era otro de los valientes de David, ¿verdad? Entonces, la mujer estaba casada, ¿verdad? Y sin embargo, vamos a ver, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino él y él durmió con ella. Cuando dice durmió con ella significa que pues tuvieron relaciones sexuales, ¿verdad? Dice, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y aconteció, y dice, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Ahora acordémonos que el esposo de esta mujer no estaba, andaba en la guerra peleando, ¿verdad? Mientras David estaba en el palacio descansando. Así es que no había manera de decir que este hijo fuera del esposo de esta mujer, sino que se sabía que, bueno, David sabía y ella sabía que era hijo de él, ¿verdad? Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Ahora ya empezó David, ¿verdad? A conjabular qué hacer, ¿verdad? Referente a lo que estaba pasando. Dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Cuando le dice aquí David, ¿verdad? Desciende a tu casa y lava tus pies, es como vete y ve a descansar, ¿verdad? Dice que hasta le envió un regalo de la mesa del rey. Imaginamos que, pues, cuando dice de la mesa real es que le envió comida, ¿verdad? Algún presente de comida. Dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Wow. Dice, e hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Escucha lo que dijo el hombre. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y de Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Increíble porque pues este hombre estaba demostrando ser mejor persona, mejor en el sentido de lealtad, ¿verdad? De ponerse en los zapatos de alguien más, mejor que David, ¿verdad? Estaba diciendo, bueno, ¿cómo yo voy a poder entrar en mi casa, dormir con mi esposa, regocijarme con ella, cuando yo sé que mi señor, o sea, el general, ¿verdad?, del ejército, mi jefe, por decirlo de una manera, está allá peleando juntamente con mis demás compañeros? O sea, no me pudiera yo relajar, no pudiera hacer tal cosa, ¿verdad? Pero por otro lado, vemos un hombre también un poquito irresponsable. ¿Por qué? Porque, pues, imagínense, dejó a su esposa y pues realmente, pues, le importaba más lo otro que su esposa, ¿verdad? Pero, pues, como quiera, ¿verdad? Era un hombre que ya vimos que en ese sentido era un guerrero valiente y justo, ¿verdad? Y obviamente esto hacía aún más. Las palabras de ese hombre hicieron aún más culpable a David. ¿Por qué? Porque este nada más era un súbdito, era un guerrero, un valiente, pero David era el rey. Y David sí se había quedado en Jerusalén, gozando de los placeres, de los privilegios, mientras que todo su ejército estaba ya peleando la batalla y pasando obviamente dificultades, ¿verdad? Dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Fíjense, le falló a David, ¿verdad? Que este hombre fuera a la casa de Betsabé, con la cual David se había acostado. ¿Cuál era el plan? Bueno, el plan de David era que lo mandó a llamar, ¿para qué? Para que fuera y durmiera con su mujer y después que dijeran, bueno, el marido vino.
Entonces ese niño es de él. Entonces David quería tapar lo que había hecho, ¿verdad? Pero como vemos, pues a Dios no se le escapa nada. Entonces, como este plan no le funcionó a David, empezó a maquinar otro plan. Escuche, y dice, y dijo David, y David lo convidó a comer y a beber con él, estaba hasta embriagarlo, o sea, lo embriagó. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Aún ni borracho lo pudo David convencer, ¿verdad? O persuadir de que fuera a dormir con su mujer, con su esposa. Dice, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Increíble, ¿verdad? David estaba desesperado por cubrir su falta, así que pensó que para acabar con aquello, ¿verdad? Debía hacer algo contundente. Escuchemos. Y dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. El mismo Urías, ¿verdad? Entregó la carta que ordenaba su propia muerte. Aquí ya nosotros desconocemos totalmente a David, un hombre honesto, justo, conforme al corazón de Dios. Acababa de cometer un gran pecado de fornicación y ahora no solamente eso, sino que estaba mandando a asesinar a un hombre justo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este hombre estaba sirviéndole a David, ¿verdad? Era uno de los valientes de David y encima de eso, ¿verdad? Pues era leal. No había hecho nada malo que mereciera la muerte. Y nosotros tenemos un Dios que es justo. Y Dios no iba a dejar pasar esto por encima. Dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Lo mataron, ¿verdad? Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? Joab sabía, ¿verdad? Que David era un guerrero muy bueno, ¿verdad? Con muchas tácticas. La cuestión de que habían perdido algunas vidas, pues podía ocasionar el enojo de David, ¿verdad? Cuando había un informe negativo, ¿verdad? Ellos pensaban o conociendo a David, ¿verdad? Pues David se podría haber enojado, ¿verdad? Así es que sugirió de inmediato que se le dijera a David algo que iba a detener, ¿verdad? Cualquier acusación contra Joab, ¿verdad? Cualquier molestia. Dice, ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? Y esto seguimos lo que estaba diciéndole Joab, ¿verdad? Al mensajero. Que si David preguntaba, ¿por qué ustedes se acercaron mucho al muro? Y dice, ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Es decir, Joab estaba planteando, ¿verdad? Más o menos lo que podría haber pasado, lo que podría David haberles dicho, ¿verdad? Y si te llega a decir esto, pues tú le dirás, bueno, también Urías Eteo es muerto. ¿Por qué? Porque esas habían sido las órdenes de David. Y obviamente al decir esto, pues lo comprometía, ¿verdad? No les podía decir nada más porque él mismo había ordenado que esto fuese así. Dice, y fue el mensajero llegando, contó todo a David, todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hacíamos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Ahora, el mensajero no esperó a que le preguntara, ¿verdad? De una vez le dijo, y también murió tu siervo Urías Eteo. Dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, o sea, lejos de enojarse, escucha lo que le va a decir. No tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora a uno y ahora a otro. Esfuerza tu ataque contra la ciudad hasta que las rindas y tú aliéntate. Imagínense. O sea, ya estaba dando justificación, ok, ya murió, pues le voy a decir a mi general del ejército, Joab, de que esté tranquilo, ¿verdad? Que no se preocupe, que se aliente. ¿Por qué? Porque había hecho lo que David
pues había ordenado. Dice, y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Parte del duelo era vestir, ¿verdad? Obviamente de luto, cubrir la cabeza con ceniza, y también se sentaban en polvo y ayunaban en señal de dolor. Esto se hacía antiguamente, ¿ok? Dice, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hasta aquí podríamos nosotros pensar, ¿verdad? Que el plan de David dio resultado, nadie se enteró del gran pecado, más que tal vez 2 personas, ¿verdad? Porque me imagino yo que pues Joab se ha de haber preguntado dentro de sí, aunque no cuestionó las órdenes del rey, ¿verdad? Pero han de haber preguntado, bueno, ¿por qué de grave había hecho este hombre para que David lo mandara a matar, ¿verdad? Pero vemos que nadie aparentemente se dio cuenta, pero Dios sí lo vio, ¿verdad? Y fue de gran manera, como dice aquí la palabra, desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí estaba David, un hombre que había sido protegido por Dios. Dios lo había guardado de tantas cosas, de la persecución, de la mano de Saúl. Una cosa increíble como Dios había guardado la vida de David, y era muy amado, ¿verdad? Como todos nosotros, muy amados delante del Señor, pero dice la palabra que Dios a quien ama disciplina, ¿verdad? Así como un padre disciplina a su hijo. ¿Por qué? No porque lo quiere disciplinar y verlo sufrir, sino porque lo ama y quiere que aprenda algo de lo malo que hizo, ¿verdad? Entonces, David quebró los mandamientos 6º, 7º, 8º, 9º y 10º. Vamos a leerlo, Éxodo 20, 13 al 26. Y dice, no matarás. David no lo mató, pero lo mandó a matar. No cometerás adulterio. David cometió adulterio con una mujer casada. No hurtarás. Le robó la esposa a un hombre justo. No hablarás en contra de tu prójimo falso testimonio. ¿Verdad? Y eso también David lo hizo contra este pobre hombre, ¿verdad? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y aquí se voló la borda, ¿verdad? Porque eso fue exactamente lo que David hizo, ¿verdad? No solamente lo codició, sino se apoderó de la propiedad, ¿verdad? Y decimos propiedad, ¿verdad? Pero aunque suena un poquito feo, ¿verdad? Pero esta mujer pues era la esposa de uno de los valientes de David. O sea, no le pertenecía a David bajo ningún derecho, ¿verdad? Entonces, como les decía, además de todo esto, ¿verdad? Los pecados de David fueron mucho mayores. ¿Por qué? Porque él era el rey de Israel, ¿verdad? Era el pastor del pueblo de Dios en aquel momento y era el responsable, ¿verdad? De aplicar justicia y juicio en Israel, ¿verdad? Entonces todo lo que él hiciera, imagínense, o sea, ¿a quién le podía aplicar a él la justicia si él era el rey y estaba supuesto a que fuera él el que aplicara la justicia? Bueno, Dios se la iba a aplicar, ¿verdad? Y vamos a ver, no vamos a tocar ese capítulo hoy porque, pues, obviamente son un poquito largos, ¿verdad? Y necesitan que los expliquemos, ¿verdad? Bien. Pero, pues, aquí comenzó la caída de David. Realmente después de esto, Dios lo castigó severamente a David, pero también vemos que aunque fue castigado, David se arrepintió, pidió perdón y Dios lo perdonó. No pasó así con Saúl. Saúl, Dios lo desechó y Saúl siguió su vida como si nada. O sea, no le pidió perdón al Señor ni se arrepintió. Por eso finalmente pues Dios lo desechó completamente, ¿verdad? Pero cuando vamos a ir viendo en la clase siguiente cómo David, ¿verdad? Dijo, sí, yo pequé, cuando, ¿verdad? El Señor lo confrontó por medio de su profeta llamado Natán. Pues David realmente sí se arrepintió, ¿verdad? Y hubieron grandes consecuencias, no solamente para él, sino para su familia, para sus hijos. Y es muy lamentable lo que sucede de aquí en adelante, ¿verdad? En la vida de David, ¿verdad? Todo cambió y no precisamente para bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran consecuencias del pecado de David. Y muchas veces nosotros
estamos pasando por cosas y nosotros siempre decimos, ay, es que el enemigo se levantó, es que ¿por qué me pasan a mí estos procesos? ¿Verdad? Pero muchas de las cosas que nos pasan son consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros errores, y nosotros tenemos que saber reconocer eso, ¿verdad? Porque muchas veces le echamos la culpa a Dios, Señor, pero ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué me pasa a mí aquello? ¿Verdad? Pero muchas veces nosotros mismos tenemos que reconocer, cada uno dentro de su corazón sabe cómo está delante del Señor, y cada uno de nosotros sabe cuando son consecuencias de nuestras acciones lo que nos está pasando, ¿verdad? Yo creo que eso es una parte muy importante a nosotros tener en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo lo que nos pasa son ataques del enemigo, no todo lo que nos pasa son porque pues Dios es malo o Dios no me quiere, ¿verdad? Jamás. O sea, todo lo que sí hay cosas, hay procesos que Dios nos permite pasar. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien delante del Señor, llevo una vida conforme a lo que dice la palabra, por lo menos yo sé que estoy tratando con todo mi corazón de agradar a Dios, y de repente viene algo que no me lo esperaba de ningún lado, bueno, pues yo voy a saber que Dios está en el asunto, que algo Dios me quiere enseñar, algo Dios me va a mostrar de ese proceso que me acaba de venir. Y es un proceso que Dios lo permitió para mi vida y que pues Él mismo me va a ayudar a mí a salir, ¿verdad? Pero si yo estoy haciendo las cosas mal delante del Señor y viene algo consecuente a lo que yo estoy haciendo, yo no puedo llamarle ese un proceso de parte del Señor, en el sentido de que no fue Dios quien lo mandó porque lo quisiera mandar para enseñarme algo, sino que pues, son consecuencias de mis acciones, y pues yo tengo que, ¿verdad?, humillarme delante del Señor y pedirle al Señor que me ayude a entender, a enseñar, a poder aprender a no volver a cometer ese error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no estamos extensos nosotros de caer en cosas, en malas decisiones, ¿verdad? Somos humanos. David era un hombre, imagínense, conforme al corazón de Dios. Y aún con todo y eso, un hombre íntegro. Nosotros vemos la historia de él, cómo se comportó cuando estaba siendo perseguido. Es algo tan increíble de ver cómo el corazón de este hombre, ¿verdad? Y Dios precisamente lo escogió por eso, porque tenía un corazón humilde, un corazón dócil, ¿verdad? Que se dejaba guiar por el Señor, pero eso no excluía que también era un ser humano, y que nosotros, los seres humanos, nacemos con la semilla del pecado, desde hereditada, ¿verdad? Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, y nosotros tenemos que luchar todos los días con nuestro pecado, con nuestros deseos carnales, con nuestras pasiones, que absolutamente todos y cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Pero los que hemos recibido a Jesucristo, ¿verdad? Como dice la palabra, recibiremos poder, dice la palabra, cuando haya venido el Espíritu Santo, no solamente para ser testigos del Señor, ¿verdad? Testigos de que vamos a hablar y vamos a proclamar el nombre de Jesucristo, pero también nosotros recibimos un poder especial, que es el poder del Espíritu Santo, quien nos guía a todo momento, y como dice su palabra, nos guía a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien nos guía a nosotros en nuestro diario vivir, qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer, dónde ir, dónde no ir, qué ver, qué no ver, qué escuchar, qué no escuchar, ¿verdad? Todo esa guianza, ese poder, lamentablemente el mundo no lo tiene. Y cuando digo el mundo, estoy refiriéndome a las personas que no conocen del Señor, ¿verdad? Pero nosotros, los que hemos sido lavados, redimidos con la sangre de Jesucristo, hemos recibido ese poder, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces por qué hay cristianos, aún cristianos, de que no se saben comportar, de que hacen esto, que hacen el otro? Bueno, se nos es dado algo, pero nosotros tenemos que usarlo, porque el poder está aquí, el poder del Señor. Ya el Señor me ha capacitado, me ha dado, me está capacitando, me sigue capacitando todos los días para yo poder soportar esto, aquello, para yo poder decirle no a mis deseos y vivir una vida conforme a la que el Señor demanda, pero depende de mí si yo voy a usar ese poder o no, ¿ok? Así es que hasta aquí nos vamos a quedar en la clase. Gracias por quedarse durante toda la clase. Espero que el Señor ministre sus corazones como ha ministrado el mío en este día. Y verdad que el Señor nos ayude a tomar mejores decisiones, que el Señor nos ayude a vivir una vida conforme a lo que a Él le agrada, ¿verdad? Y que nos ayude a aprender de nuestros errores, ¿verdad? Y que nos ayude a aprender siempre
lo que Él quiere, ¿verdad? Para nuestra vida. Así es que vamos a orar para entregarle nuestra clase a nuestro Señor y que sea de gran edificación para cada uno. Señor Dios poderoso, gracias Padre amado, gracias Señor Dios eterno, porque te ha placido Señor que pudiéramos estudiar tu palabra en esta mañana. Señor, gracias Padre Santo. Gracias Señor Dios poderoso por cada uno de los que van a escuchar tu palabra. Señor, yo te pido desde ya Señor que esta palabra Señor haga rema en cada uno de sus corazones. Señor, que cuando venga la adversidad puedan recordarla. Señor, que cuando venga la tentación puedan recordar tu palabra, lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido de ti, Señor Dios poderoso, para que podamos, Señor, cada uno de nosotros ponerla en obra, Padre Santo. Glorifícate en cada una de las vidas de nosotros, Señor. Para tu gloria y tu honra te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, que Dios me lo bendiga. Y si Dios permite, nos vemos el sábado siguiente. Adiós.